Vamos con la primera parte, ¿eh? Mira, uno observa en esa imagen, ¿ya? Algo inusual, ¿no? De repente, a simple vista, ¿ya? El lugar donde nos encontramos, que viene a ser una parte de nuestra geósfera, ¿de acuerdo? Una parte de nuestra geósfera, pues ha sido producto de una dinamicidad, ¿ya? Ha sido producto de una dinamicidad de dos fuerzas, ¿de acuerdo? De dos fuerzas. Estas dos fuerzas que se han encargado de tanto construir y modelar la superficie donde nos encontramos, no es más que la geodinámica, ¿ya? Entre dos fuerzas, entre las fuerzas endógenas y las fuerzas exógenas, ¿de acuerdo? Entre las fuerzas endógenas y las fuerzas exógenas. Profe, son dos fuerzas contrarias, ¿ya? Son dos fuerzas contrarias. Unas se van a encargar de la construcción de la corteza y la otra se va a encargar de la modificación de la corteza, ¿de acuerdo? Ambos actuando en sentido contrario, ¿no? Uno a favor de la gravedad y el otro en contra de la gravedad, ¿de acuerdo? Así es. Ahora, vamos con el primero. Va a haber ese proceso. Ya, este primer proceso, ¿no? Profe, los procesos internos llamados endógenos o también denominados geológicos, ¿ya? No nos olvidemos que estos son procesos internos que se encargan de la construcción del relieve terrestre. Ahora, ¿qué características tienen? Estos movimientos actúan en contra de la gravedad, ¿ya? En contra de la gravedad. Su accionar demora, pues, millones de años, ¿ya? Millones de años. Por ejemplo, ¿no? La primera fase de la formación, por ejemplo, de las montañas, de las cordilleras, dura casi un par de centenares de millones de años. O sea, estamos hablando de 200 millones de años en aproximado, ¿verdad? ¿Mm? ¿Qué te parece? ¿Ya? Ahora, actúan desde el interior de la corteza. ¿Ya? Actúan desde el interior de la corteza. Y quien se encarga de eso no es más que uno, el calor residual, ¿ya? El calor residual que se va a dar producto de la desintegración radioactiva de algunos elementos en la parte interna de la Tierra. ¿De acuerdo? Esa dinamicidad va a producir, pues, ¿no? Que se forme los relieves que hoy en día nosotros conocemos. Como por ejemplo, hemos visto montañas, hemos visto picos o nevados, hemos visto, por ejemplo, ¿no? Otros relieves como los cañones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Además, quien también actúa acá es las corrientes convectivas del magma. Las corrientes convectivas del magma. Las corrientes convectivas del magma no es más pues que roca, ¿ya? Roca en estado líquido que aflora desde el manto superior, ¿ya? Que aflora desde el manto superior. ¿De acuerdo? Así es. Ahora, sus dos mecanismos son, uno, el tectonismo, también llamado diastrofismo. Cuando habla de diastrofismo, dice dos fuerzas. ¿De acuerdo? Dos fuerzas. Unas van a ser laterales y las otras son horizontales. ¿De acuerdo? Laterales y horizontales. Obviamente van a afectar, pues, ¿no? Las zonas sólidas de la Tierra. Y además estas fuerzas internas, ¿ya? Estas fuerzas internas, profe, qué es lo que hacen? Claro, generan movimientos en nuestro planeta. Y además de movimientos, te van a producir pliegues, ¿ya? Fallas, levantamientos, hundimientos, entre otros. Y se van a clasificar de la siguiente manera. El diastrofismo o tectonismo se clasifica en orogénesis y epirogénesis. ¿De acuerdo? En orogénesis y epirogénesis.
¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿a eso qué se suma? Vamos por acá. ¿Ver? Primero, la orogénesis. Cuando se habla de orogénesis, se habla de formación de montañas. ¿Ya? Formación de montañas. Profe, la orogénesis no son más que movimientos lentos. ¿Ya? Movimientos horizontales lentos. ¿De acuerdo? Con mucho mayor intensidad ¿no? que los movimientos pirogénicos. Y estos afectan áreas largas y angostas. Además de estos que hacen, profe, producen deformaciones de las rocas involucradas que originan una topografía montañosa, con predominio de plegamientos, fallamientos, diaclasamientos o junturas. ¿De acuerdo? Así es. Además de esto, mira, producto de ello, ¿qué es lo que percibimos? Percibimos sismos. Producto de ello, ¿qué percibimos? Actividad volcánica. ¿Ya? Todos ellos se hayan asociado pues, a este movimiento. ¿No? Claro. Debido a ello, por ejemplo, tienes la formación de la cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera más larga del mundo, que cruza 7 países de Sudamérica. Y se ha formado producto del plegamiento. De plegamiento, profe. ¿Y cómo es eso? Aquí hablamos del choque de dos placas. ¿Ya? De dos placas. Ahora, en cuestión a plegamiento, cuando hablas de plegamiento se habla pues, no de colisión, de convergencia de dos placas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú tienes, por ejemplo, la unión de dos placas, ¿ya? De dos placas. Una, por ejemplo, si una es continental y otra es marítima, como la vemos acá en la imagen, ¿ya? ¿Ya? Como vemos acá en la imagen. Por ejemplo, la famosa placa de Nazca es una placa marítima. Es una placa marítima. Y las placas marítimas pertenecen a la primera parte de la corteza terrestre. Profe, ¿cómo se llama? Ah, muy bien, profe, eso se llama el llamado de la siguiente manera. A ver, no te olvides. Cial. El cial. ¿De acuerdo? Esta es la primera parte, profe. El cial. Ah, ¿quién pertenece al cial, profe? Pertenece al cial el siguiente. La placa sudamericana. Ya, la placa sudamericana. Y al cima, ¿quién le pertenece? Ah, el cima pertenece a la placa de Nazca. ¿Ya? Como te das cuenta, cial es silicio, aluminio. Y cima significa silicio y magnesio. Entonces, por lo tanto, en ese sentido, mírame, la placa sudamericana tiene menor densidad que la placa de Nazca. Por lo tanto, la placa de Nazca se mete, como ves ahí en la imagen, se mete debajo, no en la convergencia de estos, la placa de Nazca se introduce debajo de la placa sudamericana. Claro, esto tiene mayor densidad. Como hay entre ambos, hay, por ejemplo, como ves, dos fuerzas contrarias, la juntura de ambos, queda un poco abierto. Producto del choque, se arruga la corteza. ¿Ah? Pero llega hasta una cierta altitud. Ahora, profe, el lugar donde se juntan estas dos masas se llama, así, se llama el plano de Benioff. ¿Eh? El plano Entonces, el plano de Benioff queda pues un poco descubierto, ¿no? Como el plano de Benioff queda un poco descubierto, por acá aflora el magma, ¿ya? Por acá aflora el magma, o sea, roca en estado líquido. Pues. Es por eso cuando yo tengo convergencia entre dos placas, una continental con una marítima, en ese lugar hay abundante vulcanismo. Pues. Claro, en la cordillera de los Andes hay abundante vulcanismo, ¿de acuerdo? Y forman cordilleras, no, pues no tan largas, perdón, no tan altas, ¿ya?
Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo colisión de dos placas, pero dos placas continentales? Si, por ejemplo, tengo la colisión de la placa índica con la euroasiática, ambos son continentales, ambos pertenecen al CIAL. Cuando chocan los dos, se hunde un poquito, ¿ya? Teniendo qué cosa, profe, y tengo en esa convergencia, tengo pues, ¿no? En el choque, prum, se hunde un poquito y cierran, ¿qué cosa? Cierran el plano de Benioff. Entonces, producto de la colisión, se arruga pues la corteza, ¿no? Pero abajo, profesor, como está tapado el plano de Benioff, ¿qué es lo que sucede? El magma está empujando, empuja, pues, empuja, y hace que esto crezca un poco más. Y obviamente no va a seguir creciendo el Himalaya, porque ha llegado a un promedio de 8.848 metros. ¿A qué se debe el otro, profe? Que se van, no, pues lo que pasa es lo siguiente, ¿no? La gravedad hace su trabajo, ¿de acuerdo? La gravedad hace su trabajo. O sea, en ese sentido hay equilibrio entre las masas del cielo y las masas del cima. Claro, hay equilibrio claro, tienes ahí en la parte más alta del planeta, al Himalaya, ¿no? Dentro de ellos al Monte Everest. La parte más baja, profe, en el equilibrio, ahí tienes a la fosa de las Marianas, ¿ya? Que tiene aproximadamente 11.033 metros de profundidad. ¿De acuerdo? Ahora, en ese plegamiento vas a encontrar dos puntos, ¿no? Un punto más alto y un punto más bajo en el plegamiento. Ese punto más alto se llama anticlinal, ¿ya? El punto más alto del plegamiento se llama anticlinal. El anticlinal. ¿De acuerdo? Profe, ese anticlinal, obviamente, ¿qué lo constituyen? Lo constituyen, pues, los picos o nevados, ¿no? Los picos o nevados. ¿Ya? Y, profe, y las partes más bajas, las partes cóncavas, se llaman sinclinales. La parte más baja, ¿no? Se llama sinclinal. Profe, cuando aquí se amontona agua y no corre, se forman, por ejemplo, los lagos de origen tectónico. ¿Ya? Los lagos de origen tectónico. Pero si discurre agua por acá, profesor, se forman los valles. ¿Ya? Van a dar lugar a la formación de valles. ¿De acuerdo? Así es, obviamente, ¿no? En los inclinales, ¿qué tienes? Depresiones, ¿no? Depresiones. En los anticlinales, obviamente, también van a dar origen a las montañas, ¿no? ¿Ya? Grandes sistemas montañosos. Ejemplo, no te olvides, la cordillera de los Andes, ¿no? El Himalaya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Claro, tienes otros, mira, por ejemplo, los montes Apeninos, ¿no? Los que se encuentran en Italia, los montes rocosos o rocallosos que están en Estados Unidos con México, el monte de los Pirineos, ¿no? Profe, los Pirineos, los montes Pindos, los Apeninos, los montes Urales, profe, ¿dónde están los montes Urales? Con los Pirineos, a estos, los montes Urales, profe, los montes Carpatos, Urales y Carpatos son cordilleras limítrofes entre Europa y Asia, por ejemplo. Ah, así es. Y ahí está, miran, las partes del pliegue, miren. Tienen varias partes los pliegues, ¿no? Desde un plano axial, un eje o línea de charnela, un limbo, también llamado flanco o pendiente de abusamiento, tiene una cresta, tiene un seno, ¿ya? Además de eso tiene un núcleo, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, lo vemos ahí, mira. Mira qué bacán, embate la naturaleza. ¿Ya? Ahora, muy bien, profe, ¿qué más tenemos? Ahora, mira, los tipos de pliegues según su forma. Ahí está, bueno, el anticlinal, las partes más altas. El sinclinal, profe, la parte más baja, no te olvides. Forman los valles. Si se junta agua ahí, profesor, forma lagos de origen tectónico. Y los lagos de origen tectónicos son considerados como los lagos de mayor profundidad del planeta. Profe, ¿y cuál es el lago más profundo del planeta? ¿Sabe cuál es? Se encuentra en Rusia. ¿Ya? El lago más profundo del planeta es el lago Baikal.
El lago Baikal, que está en Rusia, profe, y es de origen tectónico. En el Perú, por ejemplo, nuestro lago más extenso, ¿no? Y más profundo. Es, por ejemplo, de ese tipo de formación en nuestro lago, el lago Titicaca. ¿Ya? El lago Titicaca, por ejemplo. ¿De acuerdo? Así es. Ahora, profe, ¿qué más tenemos? Mira. Ajá. A su vez, ¿qué más tenemos? Mira, fallas. Profe, ¿y qué es lo que sucede en una falla? Ya. Profe, una falla son superficies de fractura donde vas a observar presencia de desniveles. Desniveles. Desplazamiento muy notorio. ¿Ya? Las fuerzas que actúan en el fallamiento son la gravedad. Pues, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y además la tensión, ¿no? La tensión y la compresión de fuerzas horizontales. ¿Ya? Estas fracturas se producen en rocas rígidas, claro, mientras, por ejemplo, aquí hemos tenido una roca llamada orógena, rocas de tipo orógenas, son rocas de mayor plasticidad, por eso que tienes esa configuración. Aquí tienes un tipo de roca llamada la roca cratógena. Y la roca cratógena tiene menor plasticidad, pues. Y eso te genera, en tensión se rompe. Ahora, la parte que tiene mayor densidad de ese bloque, puesto en tensión, busa, deslizándose hacia abajo. Claro. Ahora, ¿qué es lo que forma, profe? ¿No? Vas a tener un labio levantado y otro hundido. ¿De acuerdo? El labio levantado tiene un nombre, profesor. Le llaman, técnicamente le llaman Horst. Los Horst. ¿Ya? Los Horst. ¿De acuerdo? Profe, allá los Horst. Y los Horst, profe, ¿qué constituyen? Eso constituyen las mesetas. Pues. Las mesetas. ¿De acuerdo? Las mesetas. También montañas, ¿ah? También montañas. Y profe, y la parte que se hunde, eso cuando se llena de agua, bueno, técnicamente se le llama se le llama el graben, ¿ya? Técnicamente se le llama el graben. Profe, y el graben, cuando se junta de agua, ¿qué forma? Forma, pues, por ejemplo, ahí tienes, ¿no? A los lagos también de origen tectónico, ¿ya? ¿De acuerdo? Tienes a los lagos de origen tectónico, ¿de acuerdo? A los lagos de origen tectónico. Por ejemplo, nuestro lago Titicaca, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, pero, profe, y si el agua corre, forman los valles, ¿no? Los valles, ¿de acuerdo? Ya, ahora, profe, no nos olvidemos, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, el famoso, el Rift Valley, ¿no? ¿Dónde queda eso, profe? En África, Sudáfrica, ¿ya? El Ebro, el Jordán, que está en el continente asiático, ¿no? ¿Ya? Ahora, profe, no te olvides, de esa manera se ha dado lugar al origen ¿de qué, profe? Muy bien, de nuestros lagos más conocidos. No te olvides. ¿Ya? Nuestro lago Titicaca, pues. Claro, nuestro lago Titicaca. Otro, por ejemplo, tienes el lago Victoria, donde nace el río Nilo, ¿no? El segundo río más largo del mundo. El Baikal, que es el más profundo de todos, que tiene casi 1.700 metros de profundidad. ¿Ya? Ahora, profe, ¿qué más? Mira por ahora. ¿Qué más tenemos, profe? Mira. Ahí está, mira, hay fallamientos, ¿no? Mire el fallamiento. Por ejemplo, nosotros, profe, tenemos en el Perú fallas, pues, esto, por ejemplo, es el Cusco, mire. En el Cusco hay fallas. Y en partes del Perú hay fallas. Por ejemplo, te cuento, en la carretera central, en el trayecto entre Pasco y Huánuco, hay una falla en la misma carretera. La mitad de la carretera se desliza. Cuando yo tenía 12, 11 años, me acuerdo, ¿ya?
Y la gente lo asociaba, ¿no? Por ahí a un encanto. Y siempre se desliza la mitad de la carretera ahí. Claro, debajo de eso, en la parte inferior, casi como a la altura del río Guayaga, ¿sabes qué? Profe, un puquial. Profe, ese lugar se hunde porque es una falla, pues. No porque hay un encanto, ¿no? Muchos lo asocian con un encanto, ¿no? Parece, curiosamente, ¿no? Así es. Así es, muchachos. Bien, obviamente, ¿no? Esos fallamientos más contundentes en el Perú lo encuentras ¿dónde? Mira, en el Cusco, ¿ya? En San Martín. Y eso justamente da lugar en el 2017, si me recuerdo bien, ¿no? Al hundirse la corteza, ese gran remesón que hemos sentido hasta acá en Lima incluso. Imagínate, fue tedioso, ¿no? ¿Ya? Obviamente ¿no? En el departamento de Ancash también tienes ahí la Cordillera Blanca. ¿Ya? También, profe, lo tenemos en otros departamentos, no solamente en ellos, pero aquí son los más frecuentes. Para, profe, ¿qué más tenemos? Mira, justamente producto de hundimiento ha dado lugar a la formación, ahí donde se juntan dos ríos, ¿no? El río Iguazú con el río Paraná. ¿Ya? Esta falla geológica ha dado lugar a las cataratas más hermosas del planeta. Profe, ¿y cómo se llaman? Las cataratas del Iguazú. Las cataratas del Iguazú. Ojo, ¿no? Estos, así como también, ojo, así como también los cañones, o en la selva llamado pongos, también tienen origen tectónico. Ahí es donde colisiona ¿no? la placa, todo eso, está así, ¿ve? No, choca, se arruga la corteza, pero hay partes que quedan así abiertas, ¿ve? Y por ahí, ¿sabes quién trabaja? Por ahí trabaja el río. ¿Y qué cosa forma, profe? Forman los cañones, ¿no? En la selva le llaman pongos, ¿ya? Por si acaso. Ahora, profe, los elementos, ¿no? Igual, ya como hace un ratito te decía, tienes al Horst, al Graben, tienes obviamente también un plano de falla, una línea de falla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Solamente acuérdate de estos dos principales, Horst, la parte más alta, Graben, la parte más baja. El Horst es el levantamiento, forma qué cosa, profe, mesetas o también montañas. Profe, el Graben, no te olvides, la parte hundida, aquí, ¿qué es lo que tienes? Lagos de origen tectónico o valles. Mayormente lagos. ¿Ya? Mira, aquí está justamente, ¿no? Todo el acontecimiento cuando empieza pues a deslizarse una parte, ¿eh? ¿Ya? Así es. Bien, vamos por acá ahora. Profe, el otro son las junturas o diaclasas. Profe, ¿qué cosa es una juntura o diaclasa? ¿A qué le llaman junturas o diaclasas? ¿Tienes idea? Profe, ¿qué es una juntura o diaclasa? Toda juntura o diaclasa es una fractura de la corteza. Aquí también predominan las rocas de tipo cratógenas. En ese sentido aquí, las rocas se parten, se seccionan, pero no se separan. ¿Ya? Solamente hay fisuramiento. ¿De acuerdo? ¿A qué se debe, profe? A los movimientos que tiene la Tierra. Bueno, rotación, traslación, choque de placas y todo eso te produce el fisuramiento, ¿ya? De las rocas. No te olvides a ¿qué le vas a llamar? Le vas a llamar diaclasas o junturas. ¿De acuerdo? Diaclasas o junturas. Y hay, ¿no? De diaclasamiento de diferentes formas también. De diferentes formas. ¿Ya? Ahora, muy bien, profe. Lo que debe ser orogénesis y epirogénesis. Mira, la orogénesis y sus ciclos. ¿Ya? Profe, la orogénesis y sus ciclos. No te olvides, la orogénesis, sinónimo de qué? De formación o conjunto, ya que te va a dar lugar a la formación de montañas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cordilleras. Ahora, profe, obviamente esto se realiza mediante procesos o llamados ciclos.
¿Cuáles son los ciclos orogénicos, profe? Son los siguientes. ¿Ya? Un ciclo, profe, es la historia evolutiva de la formación de una montaña y todo lo que tienes alrededor de él. ¿De acuerdo? Profe, se realiza mediante procesos. ¿Ya? Estos procesos, estos procesos tienen un determinado periodo cada uno. ¿Ya? Ahora, vamos por acá. Profe, por ejemplo, tienes al primero el periodo sedimentario de sedimentación llamado la litogénesis. ¿Ya? La litogénesis. Aquí, profesor, ¿qué es lo que pasa? Aquí se originan pues los materiales, ¿ya? Que constituyen las futuras montañas. Los sedimentos que obviamente traen todas las cuencas de los ríos, los depositan en el fondo, ¿no? ¿De qué, profe? De las cuencas, pues las cuencas marinas, ¿ya? Esos lugares se llaman los geosinclinales, ¿ya? Los geosinclinales, ¿de acuerdo? La parte honda, ¿no? De nuestro relieve submarino, pues, el geosinclinal. Ahí, ¿no? A lo largo de millones de años se van juntando materiales, ¿de acuerdo? Este proceso dura más o menos un promedio de un centenar de millones de años, o sea, 200 millones de años más o menos. ¿Ya? Ahora, luego tienes la segunda parte, profe. Uy, aquí viene lo más bonito. El periodo de orogénesis o plegamiento, en el que tiene lugar aquellos procesos generalmente, pues no, de compresión, ¿ya? De compresión, profe. ¿Quiénes van a comprimir esto? Profe, aquí va a darse lugar a la compresión de las placas tectónicas, claro, producto del movimiento de la Tierra y más. Abajo, ¿qué tenemos? Magma, profe, magma. ¿Desde dónde empieza todo esto, profe? Esto empieza todo desde el manto superior, ¿no? Todo esto empieza desde el manto superior, llamado astenosfera. Ese manto superior es como una especie de gelatina, ¿ya? Como una especie de gelatina, y sobre él están asentadas las placas tectónicas. Y debajo está la astenosfera, ¿no? Es como, ya, mira, a ver, de nuevo. Profe, la astenosfera es como gelatina. Aquí, hasta ahí llegan las placas tectónicas. Es el manto superior. Y debajo de esta astenosfera están las corrientes convectivas del magma, o sea, roca en estado líquido. ¿Ya? De acuerdo. A ver, mi mano que está con el guante es ya, la astenosfera, como gelatina. Hasta ahí llegan las placas tectónicas, es el manto superior. Y debajo de esto, profe, están las corrientes convectivas del magma, roca en estado líquido. Como está en estado líquido, cuando la Tierra rota, ¿qué va a pasar con las placas? Chocan, pues. Y eso te va a dar lugar a qué, profe? Te va a dar lugar a los plegamientos, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿no? Lo que está amontonado ahí abajo, producto de la sedimentación, al plegarse, dan lugar a la formación de montañas, pues. Pero, ¿y esto cuánto dura? Uf, entre 30 a 50 millones de años. No es tan poquito tampoco. ¿Ya? Claro, bueno, es casi 3 veces menor a la litogénesis, ¿no? O sea, la litogénesis o sedimentación es la parte donde demora más, ¿no? Más tiempo. Y luego, profe, recuérdate, Lavoisier decía que la materia no se crea, la materia no se destruye, la materia solo se transforma. ¿Te va a dar lugar a qué, profe? Te va a dar lugar ahora a la formación del otro proceso, ¿no? Te va a dar lugar al otro proceso llamado el proceso de erosión o periodo de erosión o llamado gliptogénesis. ¿Y qué es lo que sucede acá, profe? Empieza la erosión, pues. El desgaste, el desgaste. Todo lo que estaba así, termina así. Por ejemplo, si uno se va a la selva y cruza la cadena oriental de los Andes peruanos, se va a dar cuenta que es más ancho, así, pero no son altos, no son bajos, pero son anchos. Pues. ¿Qué es lo que ha sucedido? La lluvia, ¿no? Entre otros agentes geográficos, ya lo que han hecho es erosionar eso, pues.
Pero estaba así, entonces ahora está así. Ahí están en la parte occidental, no oriental, están los pongos, pues. Claro, en la selva le llaman pongos a los cañones. Por eso que los pongos o cañones en nuestra Amazonía son bien largos. Claro, son bien largos. Pero eso sí tienen poca profundidad y además son bien anchos porque los ríos de la selva tienen más caudal de agua. ¿Ya? Así es, muchachos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Seguimos? ¿Continuamos? Continuamos, ¿no? Ahora, profe, muy bien. Ahora viene el siguiente. Justamente aquí están los procesos. Aquí tienes el proceso de sedimentación, ¿no? Todos los materiales llegan al fondo del mar. Aquí tienes el proceso de oro, ¿no? La de acá. La orogénesis o plegamiento. Claro, acá colisionan las placas. ¿Eh? Y no te olvides, cuando tienes colisión de dos placas continentales, hay escaso vulcanismo y esas montañas son altas. Ejemplo, la del Himalaya, pues. Producto del choque de la placa de, ¿no? La índica y la sudamericana, los dos son continentales. Como son parte del cial, los dos al chocar un poquito nomás se hunde, pues abajo el magma quiere salir y el magma lo sigue elevando. ¿Eh? Profe, y esto es la parte del proceso de la erosión, ¿ve? Que hemos tenido la oportunidad de ver. Esto, por ejemplo, es en el departamento de Arequipa. ¿Eh? Ahora, maestro, ahí está, ¿ven? Es todo un proceso. ¿No? Ahora, hemos tenido, ojo, hemos tenido nosotros hasta el momento, ¿ya? 3 ciclos orogénicos. El ciclo calendoniano, el ciclo herciniano o varisco y el ciclo alpino. Este ciclo alpino todavía no termina, ¿no? Su proceso, todavía está ahí en, la, ¿no? en carrera. No te olvides, profe, ¿cuáles son los 3 ciclos orogénicos que hemos percibido a lo largo de la historia de la Tierra? Son 3, no te olvides, los ciclos orogénicos son el calendoniano, que es el primero, segundo, que es el herciniano o varisco, y el tercero es el ciclo alpino, que todavía está en proceso. ¿De acuerdo? Así es. Ahora, profe, mira. El ciclo alpino corresponde a las cordilleras, por ejemplo, actualmente no, que las vas a percibir, mira, dando lugar ¿no? a una cintura, por ejemplo, orogénica peripacífica. ¿Eh? También tienes una cintura orogénica mesogea que está por acá. Aquí en la mesogea, ¿qué tienes? Por ejemplo, ya tienes ahí, por ejemplo, a la formación del Himalaya, pues. Ya, a la del Himalaya, por acá tienes por Europa a los montes Pirineos, a los Apeninos, ¿ya? Etcétera, etcétera. Ahora bien, profe, muy bien, por acá. El segundo proceso se llama epirogénesis. Profe, ¿y qué cosa es la epirogénesis? No te olvides, formación de bordes continentales. Es aquel proceso que afecta a grandes áreas en movimiento. Es básicamente vertical y lento. Y produce elevaciones y también te produce hundimiento. Claro, obviamente, por ello se va a dar, ¿qué cosa, profe? Un equilibrio entre las masas del cial y las masas del cima. ¿A eso cómo le llaman, profe? La isostasia. ¿Ya? Al equilibrio entre masas del cial y del cima. ¿De acuerdo? La isostasia. O sea, lo que baja tiene que subir. Dando lugar a dos procesos acá. A la regresión marina y a la transgresión marina. ¿Ya? A ver, profe, regresión. La regresión marina. Profe,
La regresión marina, ¿qué te genera? Levantamiento. ¿Ya? Ejemplo, profe. Ah, ya, muy bien. La formación ¿de qué? De los tablazos, pues. De los tablazos en la costa. ¿Ya? Profe, ¿y la transgresión qué cosa me genera? Ah, la transgresión, profe, ¿qué cosa genera? La transgresión marina, profe, ¿qué me genera? Me genera no levantamiento, sino hundimiento. Profe, y ejemplito, ejemplito. Ah, muy bien, pues, las depresiones, pues. Las depresiones. Claro, de ahí, de ese lugar, ¿qué cosa se extrae, profe? Ah, de las depresiones, por ejemplo, ¿qué se extrae? Se extrae sales minerales. Ejemplo, la depresión de Bayóvar, ¿no? Que está en Piura. Es la depresión más profunda del Perú. ¿Y a cuánto se encuentra esa depresión, profe? Esa depresión se encuentra ¿a cuánto? ¿Cuánto crees? ¿Ah? ¿A cuánto crees que se encuentra esa depresión? La depresión de Bayóvar se encuentra a más o menos 37 metros bajo el nivel del mar. De ahí se extrae fosfato, fosfato superfertilizante. ¿Ya? Ahora, profe, muy bien. Y hablando de regresión marina, levantamiento, tenemos a los tablazos, ¿no? Áreas en lento proceso de levantamiento. Estos crecen aproximadamente un promedio de 25 centímetros por cada 100 años. Esta estructura rocosa, por dentro, ¿qué cosa tiene, profe? Tiene reserva de hidrocarburo, mejor dicho, gas y petróleo. ¿Ya? Profe, obviamente, ¿no? Esos montículos, esas rocas, ¿ya? Están cubiertos de arena, pues. Ejemplito, nos vamos acá al sur, por ejemplo, a Lurín, ¿no? ¿No es ese montículo de arena? Debajo de eso hay roca. Eso es justamente lo que te acabo de decir, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo es eso? A ver. Vamos por acá, hay que levantar la imagen, a ver, por acá. Un momentico. ¿Dónde estás por acá? Por acá. A ver. Hay que subir al Google Earth, ¿eh? Ya, te lo comparto ahorita. Hmm. Claro, un ratito, ¿dónde está esto? A ver, un ratito. Hay que, un ratito. Mira, a ver, un ratito. Ujú. A ver, por acá. Ujú. A ver, un ratito. Por acá, acá está. Mira, vamos a ir a ver a la refinería de Conchán. A ver, no, ahí nos lleva el aplicativo. Ya, ya, justamente vamos a bajar acá. Acá vamos a bajar, ¿eh? Acá. Mira,
¿Ves acá, hijo? Esto, ven. Esto es un tablazo. Mira, si yo pongo el lápiz, mira, ¿cuánto llega arriba? Ven? Arriba llega a 35 metros. Ven. Ah, y si pongo aquí el ras del suelo, 4 metros. O sea, de ahí, desde el nivel del mar, son 4, ¿no? Hasta acá, profe, desde el mar, ¿cuánto tiene? 35 metros. Ah, ¿y tú sabes cuánto crece esto? Esto crece alrededor de 25 centímetros por cada 100 años. Qué diferente, es un tablazo, ¿no? Ahora, si te das cuenta, ya, profe Lurín, ¿no? Por acá está, encima de esto hay arena, pues, ¿no? Pero recuérdate, debajo es estructura rocosa, ¿ya? Debajo es estructura rocosa. ¿Ya? Ese es un tablazo. Hay en lento proceso de levantamiento epitogénico, ¿ve? Eso es producto de la transgresión marina. Recuérdate, ¿qué tienes debajo de ello? Tienes reserva de hidrocarburos, o sea, gas y petróleo, ¿ya? Así es, profe. Bien, obviamente, recuérdate que la parte, a ver, recuérdate que la parte, a ver, ¿dónde está? Vamos por acá. Recuérdate que la parte norte del Perú está en levantamiento, la parte sur del Perú también está en levantamiento y la parte centro está en hundimiento, no te olvides. ¿Ya? Así es. Ahora bien, por acá. Profe, el otro es el magmatismo, magma. Magma es roca en estado líquido, ¿no? Claro. Ahora, este conjunto de procesos implica manifestación, claro, de la energía interna de la Tierra, ¿no? Dando lugar a formaciones, ¿ya? De formaciones, tanto de forma intrusiva o de forma extrusiva. Cuando yo hablo, profesor, de forma intrusiva, es decir, que el magma se ha quedado solidificado dentro de la corteza. Y cuando yo hablo de extrusivo, el magma ha salido fuera de la corteza. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en ese sentido, cuando hablamos de magmatismo, también son fuerzas laterales y verticales, pues, ¿ya? Laterales y verticales. ¿De acuerdo? Dando lugar, pues, ¿no? A tener, pues, un sistema de fallas, rompimientos violentos, ¿ya? En el caso cuando hay erupciones volcánicas. ¿De acuerdo? Bien, profe. Primero, tenemos al magmatismo intrusivo o plutónico. Cuando se habla de magmatismo intrusivo o plutónico, en ese sentido, ¿ya? La consolidación del magma se da en la parte interna de la Tierra y este va a dar lugar a rellenar orificios y fisuras de la parte interna de la Tierra. ¿De acuerdo? Y se clasifica, no te olvides, en concordantes y discordantes. ¿Ya? Profe, cuando yo hablo de magmatismo intrusivo concordante o plutones concordantes, ¿ya? También le llaman magmatismo intrusivo o plutónico. Claro. Ahora, y si es discordante, profe, ¿cómo es? Cuando hablas de un discordante, el Plutón cruza una estructura, ¿ya? De rocas antiguas, cruza estructura de rocas antiguas. Y se clasifican, por ejemplo, en uno, los batolitos. Estos batolitos son grandes intrusiones ígneas en la parte más interna de la Tierra, ¿ya? Y tienes diferentes materiales en esto. Por ejemplo, tienes granito, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Grano de orita, ¿ya? ¿Y dónde lo encuentro, profe? Debajo de las cordilleras, pues. Claro, debajo de las cordilleras. ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿y el stock? El stock es una intrusión ígnea que tiene una exposición superficial, ¿no? Muy pequeño, más o menos 100 kilómetros cuadrados. A diferencia del batolito, los batolitos son grandotes. Los batolitos tienen más de 1.200 kilómetros de área. ¿Ya? Más de 1.200 kilómetros de área, imagínate. ¿Ya? Ahora, maestro, ¿qué más tenemos? Los diques, también llamados filones o vetas. Profe, ¿eso cómo son? Como una especie de columnas.
pero no llegan a salir la superficie de la Tierra. Ejemplito. Ah, mira, a ver. Mira por acá. Te voy a compartir por acá. A ver, a ver, vamos a compartir, mira, para que lo veas en vivo y en directo, mira. A ver, por acá. Por acá teníamos uno de ellos. A ver. ¿Dónde se encuentra, profe? A ver eso. A ver, a ver. A ver, un ratito. Cierto. Ya, a ver, ahora sí te comparto. Mira, ahora sí nos vamos. ¿Qué te parece a ese restaurante turístico donde salta un cura? El salto del fraile, pues. Ahí vas a ver eso. Ya, ahí vas a ver eso. Ay, 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 justamente está por acá. Vamos a bajar por acá, ¿no? Ya, mira. ¿Por dónde crees que está? A ver. Por acá. Ya, a ver, vamos a bajar por acá, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a bajar por acá. A ver, doctor. Seguimos desplazándonos. Seguimos desplazándonos y vamos a ver ahorita. Justo acá está, a ver. ¿Lo logras ver? Dime, doctor, ¿lo logras ver? Ahí está, a ver. Acá también, ¿ver? No logra salir, ¿ver? Esto es un dique o filón. Un dique o filón. ¿De acuerdo? Un dique o filón. ¿Qué te pareció? ¿Ah? ¿Qué te pareció? A ver, dígame. ¿Viste, hijo? Impresionante, ¿no? Sí, a ver, coméntame. ¿Qué te pareció? Imagínate. Me imagino que nunca has visto eso, ¿no? A pesar de que ¿no? Está a veces, muchas veces frente a nosotros, no hemos tenido esa opción de observar, pues, ¿no? ¿Sí o no? Claro, así es. ¿Ya? Ahora, profe, también tienes a los cuellos volcánicos, pues, mira, cómo está acá. ¿Ya? Y no solamente eso, mira, también tenemos, obviamente, plutones ahora concordantes. Cuando hablas de Plutón concordante, son aquellos pues cuyos márgenes son paralelos a los estratos rocosos. O sea, logran superar el estrato rocoso y llegan casi a la parte superior. Por ejemplo, tienes ahí al sil o manto de lava, que son grandes, ¿no? Rocas ígneas, pero de forma plana. Eso lo encontramos, por ejemplo, aquí en la costa norte del Perú, ahí en las Pampas, bueno. Claro, debajo de las Pampas, ¿ven? Debajo de las Pampas. Además, profe, tenemos también a los lacolitos. ¿Cómo es un lacolito? Ah, lacolito, que viene, pues, ¿no? Del lacos, que significa cisterna. Cuando hablas del lacolito, en ese sentido, esos se encuentran así, ¿no? Parece la cabeza de un honguito, ¿no? Profesor, ¿de dónde lo encuentro? Debajo de las montañas. Ejemplo, debajo del Cerro San Cristóbal, tengo esa manifestación. Tengo lacolito ahí. ¿Ya? Así es. Y también tienes a Lopolito, Lopo, como una especie de llanura, ¿no? Casi, ¿no? Con poca elevación montañosa. ¿Ya? Como una especie de plato, bro. Una parte levantada y la otra parte hundida. ¿De acuerdo? Profe, ahí tengo, por ejemplo, ¿no? Las cuencas, pues, las cuencas de los ríos. Además tengo los facolitos. Ese tiene la forma, pero de un plato invertido, prin, hacia el otro lado. A ver, mira, el lopolito es así, así, ¿ves?
Y profe, y el facolito está al revés. Ah, así, ¿no? Forma arqueada al revés. Como una especie de cresta, pues. Claro. Ahora, muy bien, profe. Y ahí está, pues, mira. A ver, ahí está, mira. Tienes la opción de ver ahí. Ajá, ahí está, mira, el acolito. Por acá tienes al dique o filón. Por acá también tienes, ¿no? Una corriente de lava. ¿Ya? Por acá tienes al manto o sí, mire, de forma horizontal. El dique es de forma vertical. Acá está el batonito. ¿De acuerdo? Ahora, maestro, ¿qué más tenemos? Ahora tenemos al magmatismo extrusivo o volcánico. En ese sentido, el magma logra salir fuera. ¿Ya? El magma logra salir fuera. ¿De acuerdo? El magma logra salir fuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede, profe? Allá. Lo que vas a tener es, pues, magma, ¿no? Y además de esto, erupciones volcánicas. ¿Ya? En ese sentido, mira acá. ¿Qué materiales van a ser arrojados? Por lava. Y la lava en distintas formas, ¿no? Como lavas ácidas, lavas intermedias, etcétera, etcétera. También tienes piroclastos. Estos son materiales sólidos, dependiendo del tamaño. Tienes, por ejemplo, a los bloques y bombas, que tienen un promedio de diámetro de 32 milímetros. O los lapilis, que tienen entre los 32 y 4 milímetros, o sea, son más pequeños que los bloques y bombas. Además, también tenemos el polvo, ¿no? Que es menos de 400 milímetros. ¿De acuerdo? Ahora, profe, también tenemos a los geyser. El geyser, ¿qué cosa es? El geyser no es más que el agua subterránea cuando choca a la lava, se calienta y busca por dónde salir. Si el lugar, no, obviamente, el lugar es pequeño por donde sale. Lavoisier dice, perdón, Pascal dice que a menos presión es porque hay bastante área, pues. Pero si el área es pequeña, la presión va a ser fuerte. Es por eso que sale como chisguete. El más alto del mundo lo encuentras en el Parque Yellowstone, que llega más de 60 metros de altura. Imagínate. Además, mira, vas a tener gases, dependiendo al gas que emana, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí al sulfato, ¿no? Que te va a botar la sulfatara, ¿ya? Entre otros más. ¿De acuerdo? Y ahí está, mira, la lava. Por acá están los piroclastos, mira. Y por acá están los gases. ¿De acuerdo, doctor? Así es que acá, ¿no? Es impresionante ver todo esto. ¿Ya? Bien, un gusto haber compartido, hijo, contigo una tardecita más. ¿Ya? Y será hasta el día de mañana para continuar con la otra parte.